Bienvenido a la segunda sesión de Ten cuidado de la doctrina. Hoy vamos a analizar lo que creemos acerca de la Biblia y cómo tu convicción sobre las Escrituras dará forma a las estrategias que utilices para evangelismo, el discipulado y el cuidado pastoral. Esta es la convicción que quiero recomendarte y está en el corazón de todo lo que hacemos en el ministerio de Abre la Biblia. Dios ha hablado a través de su palabra y Dios habla cuando abrimos su palabra. Hace algunos años fui invitado a hablar en una conferencia para pastores donde había 2 sesiones plenarias, una por la mañana y otra por la noche, además de sesiones en grupos pequeños. Yo era el orador de la sesión de la noche. El orador de la mañana comenzó su charla diciendo que hay 3 ingredientes en toda transformación: experiencias, relaciones e información. Bien, dijo, la Biblia es información. Y el problema es que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en la información, descuidando las experiencias y las relaciones. No tuve ningún problema con lo que dijo sobre la importancia de las experiencias y las relaciones, pero tuve un gran problema con que redujera la Biblia a simple información. ¡Información! Mi charla en la sesión de la noche iba a ser sobre Hechos 6, donde los apóstoles dicen: dediquémonos al ministerio de la palabra y a la oración. Entonces, ¿por qué harías eso si la palabra fuera solo información? Hablé con el hermano durante el día y le agradecí por algunas cosas buenas y útiles que dijo en su charla. Pero le comenté, creo que tenemos una visión muy diferente de la Biblia. La Biblia es mucho más que información. Piensa en la forma en que las Escrituras hablan de sí mismas. Es semilla viva, es pan, es leche, es miel, es una espada, es un martillo, es una lámpara, es un espejo y es oro puro. Eso es mucho más que información. La Biblia es la palabra viva mediante la cual Dios produce transformación. Y si realmente lo crees, va a moldear tus estrategias para la evangelización, el discipulado y el cuidado pastoral. Así que esta sesión es realmente muy práctica. Primero, vamos a ver cómo llegó la Escritura, luego, qué es la Escritura, y en tercer lugar, qué hace la Escritura. Primero, entonces, ¿cómo surgieron las Escrituras? El primer pasaje de la Biblia al que quiero referirme está en 2 de Pedro 1, donde Pedro escribe: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Observa que aquí está hablando sobre la profecía de la Escritura. Se refiere al Antiguo Testamento y distingue la profecía de la Escritura de cualquier otra profecía. Es fácil levantarse y decir que uno tiene un mensaje de Dios. Cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, si hubieras vivido en el antiguo Israel, lo habrías pensado 2 veces antes de hacerlo. Porque en el antiguo Israel, la pena por ser un falso profeta, afirmar que un mensaje venía de Dios cuando en realidad era solo una idea propia, el castigo era lapidación. No había muchas cosas por las que te podían apedrear en Israel, pero esta era una de ellas. La razón de la severidad de esta ley era recordar a la gente que no es poca cosa adjudicarte la autoridad de Dios para tus propias ideas. Eso debería hacer reflexionar a cualquier cristiano que hable a la ligera, diciendo: el Señor me dijo esto, aquello y lo otro. Si hablas así en el antiguo Israel, te enfrentabas a una audiencia ante los ancianos. Y si concluían que te adjudicabas la autoridad de Dios para lo que simplemente eran tus propias ideas, bueno, digámoslo de esta manera, no harías más declaraciones sobre lo que Dios te había dicho.
La gente en el antiguo Israel sabía que había una gran diferencia entre los pensamientos de los hombres y la palabra de Dios. El mundo está lleno de ideas que diversas personas quieren imponernos. Pedro está diciendo aquí que la Escritura no es así. No pongas a los profetas del Antiguo Testamento en esa larga lista de interpretaciones sobre Dios, la vida, el significado y la existencia. Las Escrituras no pertenecen ahí, son diferentes. ¿Y cómo son diferentes? Observa lo que dice Pedro. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, la mejor manera de entender lo que Pedro dice aquí es a través de una historia en Hechos 27. Pablo está arrestado y es llevado preso a Roma. Lucas describe el viaje. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. La palabra que usa Lucas aquí para describir cómo el barco era llevado por el viento es la misma que usa Pedro para decir que los profetas fueron llevados por el Espíritu Santo. Ahora, piensa en esa imagen. ¿Cuánto control tienes cuando estás en un barco siendo llevado por una tormenta? No mucho. La dirección del barco la controlaba el viento. Y de la misma manera, Pedro nos dice que el mensaje de los profetas era controlado por el Espíritu Santo. Las palabras de los profetas venían de Dios. Estos hombres no controlaban el mensaje los controlaba a ellos. Les llegaba de parte de Dios como un viento poderoso. Eran llevados por Él para que lo que escribieran fuera exactamente lo que Dios quería que dijeran. Ya vimos cómo llegó la Escritura. Ahora veamos qué es la Escritura. Y la primera palabra, la más importante aquí, es inspirada o soplada por Dios. La palabra inspirada o inspiración se utilizó en la antigua traducción de la Biblia del Nuevo Testamento del siglo XVI. El problema con la palabra inspiración es que hoy día se usa de diferentes maneras. Me siento inspirado cuando escucho música hermosa. O decimos que un equipo deportivo está inspirado cuando hace una gran actuación. Por eso, la inspiración necesita ser explicada. Ahora, la palabra que se utiliza aquí en el original es theopneustos. Es realmente una combinación de dos palabras. Theos, Dios, y neutos, soplado. Así que, literalmente, lo que dice esta escritura es que es soplada por Dios. Y las traducciones modernas realmente ayudan al ofrecer una traducción literal de esta palabra, theopneustos. La Nueva Versión Internacional dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y algunas versiones en inglés dicen toda la escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El significado no es simplemente que Dios insufló vida en la Biblia, sino que Dios exhaló la Biblia. La Biblia es soplada por Dios. Él exhaló su propia palabra. Por lo tanto, cuando decimos que la Escritura está inspirada, la inspiración a la que nos referimos aquí no es simplemente que los autores humanos de la Biblia estaban entusiasmados cuando la escribieron o que los lectores de la Biblia se sienten conmovidos cuando la leemos, sino que la Biblia misma es soplada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios mismo. Ahora, algunas personas niegan esta inspiración. No creen que la Biblia sea inspirada. No creen que sea soplada por Dios. Piensan que la Biblia es un documento humano.
la palabra del hombre acerca de Dios, en lugar de la palabra de Dios para el hombre. Esto refleja la evolución del pensamiento humano desde las ideas antiguas sobre Dios hasta los pensamientos más refinados. Según ellos, como la evolución del pensamiento continúa, la escritura no puede ser autoritativa ni definitiva. Así, la Biblia se convierte en una voz importante en nuestra conversación, un libro más en la biblioteca. Esto es lo que dice la Biblia. Pero, ¿tú qué piensas? Luego, hay personas que quieren ubicar la inspiración en el oyente o lector de la Biblia. La Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando sentimos que Dios realmente nos habla a través de ella. Pero la Biblia es la palabra de Dios independientemente de cómo nos sintamos. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, la leamos o la ignoremos, nos guste o la detestemos, la creamos o la despreciemos. Esto es muy importante para responder a la persona que dice: bueno, leí la Biblia, pero no siento que Dios me esté hablando. La Biblia no se convierte en la palabra de Dios cuando siento que me está hablando. Es la palabra de Dios. Así que hay personas que niegan la inspiración de la Biblia, algunas que ubican la inspiración en el lector o el oyente de la Biblia, y luego están quienes limitan la inspiración a ciertas partes de la Biblia. Dicen que la Biblia contiene las palabras de Dios, que solo está inspirada en partes. Pero claro, la pregunta ahí es, ¿quién decide qué partes? A menudo se afirma que está inspirada en su doctrina, pero no necesariamente en su historia. Este enfoque permite moldear la Biblia según las preferencias, afirmando, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre la salvación, pero cuando se trata de la enseñanza bíblica sobre la ética sexual, se dice: eso era para otra época. Esas no son las palabras de Dios para nosotros hoy. Eso es muy, muy diferente a creer lo que la Biblia dice sobre sí misma, que es theopneustos, soplada por Dios. Creemos que Dios ha hablado a través de su palabra, que toda la escritura es soplada por Dios. Dios nunca cambia. Y dado que Dios ha hablado, ya que la escritura está soplada por el mismo Dios, se deduce que lo que Dios dijo en la escritura es lo que Dios nos dice hoy. La Biblia es más que la palabra que Dios ha hablado. Es la palabra que Dios nos habla hoy en realidad. Y puedes observar esto en las escrituras mismas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 17, observa el tiempo presente cuando Pedro cita la escritura en el sermón de Pentecostés. Dice esto: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Ahora, Pedro está citando al profeta Joel. Dios había dicho cientos de años antes de Pedro: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro lo cita, pero cuando lo hace, no dice: Dios declaró, derramaré de mi espíritu. Él dice: Dios declara, derramaré de mi espíritu. En otras palabras, esto es más que una palabra que Dios pronunció en el pasado. Esto es lo que Dios nos está diciendo hoy. Esta convicción de que lo que Dios dijo en la Escritura, correctamente entendido y aplicado, está en el corazón del ministerio cristiano auténtico, y es lo que Él nos dice hoy. No solamente lo encontramos en Hechos 2, también en otros lugares, como en Hebreos capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Nuevamente observa el tiempo presente. El autor de Hebreos está citando el Salmo 95. Estas fueron palabras que Dios inspiró a David
cientos de años antes de que se escribiera la epístola de Hebreos. Pero el autor de Hebreos cita estas palabras en tiempo presente. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos dice hoy. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. La Escritura no es solo la palabra que Dios ha hablado, porque Él es el Dios inmutable. Es la palabra que Dios nos habla hoy. Estamos viendo juntos qué es la Biblia. Y lo primero y más importante que debemos comprender es que la Biblia está inspirada. Es decir, es soplada por Dios. Dios ha hablado. Y la segunda palabra que tenemos que entender es inerrante o sin error. La palabra inerrante comenzó a utilizarse para expresar un compromiso sólido con la inspiración de las Escrituras. Piénsalo. La Biblia es inspirada por Dios. Si Dios ha inspirado su palabra, se deduce que la palabra que Dios ha inspirado está sin error. Ahora, un libro podría tener muchos errores y aún así inspirar al lector. Moisés, Isaías y Pablo podrían haber recibido una gran visión y aún así haberla mezclado con sus propios prejuicios y sesgos. Pero lo que Dios ha hablado debe, por definición, ser inerrante. La inerrancia no es una palabra adecuada para describir todo lo que creemos acerca de la Biblia. Piénsalo de esta manera. Un horario de trenes puede ser inerrante, pero eso no significa que haya sido inspirado por Dios. La inerrancia es una aclaración importante de lo que significa que la Biblia sea inspirada o exhalada por Dios. Me gusta pensarlo así. La inspiración describe nuestra convicción acerca de las Escrituras. Eso es lo primero y lo más importante. La inerrancia protege una comprensión adecuada de la inspiración. Ahora, nunca subestimes el peligro de una visión disminuida de las Escrituras. Escucha estas palabras de nuestro Señor Jesús. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Ahora, conocerás a muchas personas que profesan ser cristianas y que dirían que creen en la Biblia, pero que no aceptan todo esto de la inerrancia. Entonces, lo que sucede es que la gente comienza a quitarle autoridad a la Biblia. La ven como un libro que contiene cosas maravillosas, especialmente sobre Jesús, pero no la reciben como la palabra de Dios. Y quiero que notes lo que nuestro Señor Jesús dice aquí. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Ves lo que está diciendo? Si pierdes la confianza en el Antiguo Testamento, no pasará mucho tiempo antes de que pierdas la confianza en Jesús también. Moisés escribió acerca de mí, dice nuestro Señor, y si no crees a Moisés, no me creerás a mí. Si te acercas a la Biblia como un crítico, la Biblia será un libro cerrado para ti. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con corazones humildes y con un verdadero reconocimiento de nuestra posición ante Él. Dios, ni siquiera te conozco, así que necesito que me dejes conocerte a través de tu palabra. Señor, la verdad no está en mí. Necesito que me enseñes a través de tu palabra. Señor, no tengo fe. Necesito que me des fe a través de tu palabra. Entonces, estamos viendo qué es la Biblia. Es inspirada, es dada por Dios. Lo que se deduce de eso es que es inerrante. Y luego aquí hay una tercera palabra maravillosa para tener en cuenta en cuanto a lo que creemos sobre la Biblia. Es la palabra infalible. Simplemente significa nunca falla. Es una maravillosa verdad. Dios siempre cumple lo que ha prometido en su palabra. Piensa en un horario de trenes. Un horario de trenes podría ser inerrante, pero si el tren no llega a tiempo, demostraría ser falible. El horario no tiene el poder de cumplir lo que promete, pero la Biblia es la palabra de Dios y Dios cumple todo lo que promete.
Así que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante e infalible, lo que significa que cumple. Por eso, de manera maravillosa, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ya vimos cómo llegó la escritura, vimos qué es la escritura. Ahora veamos, en tercer lugar, lo que hace la escritura. Aquí quiero animarte a elegir estrategias que pongan la Biblia en el centro de tu evangelismo, discipulado y cuidado pastoral. Piénsalo. La palabra de Dios es la semilla viva que da nueva vida. En 1 de Pedro 1, versículo 23 leemos estas palabras: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora ves lo que Pedro hace. Usa la analogía de cómo comienza una vida humana. Una vida comienza cuando la semilla viva llega. Puede que no sea consciente de ello, pero una nueva vida ha sido concebida dentro de la mujer y en algún momento dirá: creo que estoy embarazada. Pero Pedro usa exactamente esa analogía y dice que así comienza la nueva vida espiritual. La semilla viva de la palabra de Dios llega y genera una nueva vida. Así que quieres ver a las personas tener nueva vida en Cristo. Eres un líder, estás pensando en el ministerio. Así que piensa de esta manera: ¿cuál sería una estrategia de evangelismo que va a traer la mayor cantidad de semilla de la palabra de Dios que sea posible? Usa estrategias que abran la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios misma que va a dar nueva vida, que crea la vida. Por eso tenemos la misma verdad en Santiago. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Es así como viene la nueva vida. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que asegúrate de que la palabra de Dios está en el centro de todo plan que adoptes para evangelismo. Y luego piensa en esto, en relación al discipulado. Toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, no puedo pensar en una mejor descripción del discipulado que eso. La palabra de Dios hace que el pueblo de Dios sea completo y nos equipa para toda buena obra. Recuerda las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solo nos salva, es de lo que vivimos. No solo da nueva vida, sino que mantiene la vida nueva que trae. Tú eres líder, tienes responsabilidad con otras personas, quieres discipularlos y quieres que crezcan en la nueva vida que Cristo ha traído a sus vidas. Pues asegúrate que la Biblia esté al centro de cualquier plan que adoptes para el discipulado. Ahora, piensa sobre esto en relación al cuidado pastoral. Como líder, habrá personas que acudan a ti en busca de ayuda con todo tipo de problemas. ¿Qué les ofrecerás? ¿Cómo les ayudarás? La Escritura dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Piénsalo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción
que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y luego dice Pedro, por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. ¿Ves? Todas estas cosas vienen a través de la aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente. En el Salmo 19 leemos estas maravillosas palabras. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Ves lo que hace la palabra de Dios? Aviva el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Asegúrate de que la Biblia esté en el centro de todo plan que adoptes para el cuidado pastoral. Cuando las personas acudan a ti en busca de ayuda, escucha atentamente, pero trata de abrir la palabra de Dios y traer su riqueza a la vida de quienes buscan apoyo. Este es el gran regalo que Dios te ha dado. Su palabra inspirada, inerrante e infalible. Hemos visto 3 cosas juntos en esta sección. Cómo llegaron las Escrituras, hombres hablaron de parte de Dios llevados por el Espíritu Santo, lo que son las Escrituras, que es inspirada por Dios, inerrante e infalible, y hemos visto lo que hace la Escritura, que da vida y sostiene la vida. Ahora, lo que creas sobre la Biblia moldeará tu ministerio. Sí lo hará. A medida que se formen tus convicciones acerca de la Biblia, adoptarás una de 3 posturas sobre la Biblia. ¿Pensarás que la Biblia está por debajo de ti? ¿Que está a tu lado? ¿O pensarás que está por encima de ti? Algunas personas piensan que la Biblia está por debajo de nosotros. Se acercan a ella como críticos, decidiendo qué partes creer, cómo encaja con lo que yo pienso y siento y experimento, qué puedo encontrar que es verdad para mí. Bueno, si todo lo que tuviéramos en la Biblia fueran consejos antiguos, entonces sería razonable. Pero si Dios ha hablado, nuestro llamado es escuchar, creer y obedecer todo lo que Él ha dicho. Otras personas piensan que la Biblia está a nuestro lado, que necesita ser interpretada a través de lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de los siglos. Pero eso sería confundir lo que Dios ha dicho con lo que la Iglesia ha dicho. Y deberíamos de ser muy agradecidos por lo que ha llegado a nosotros de generaciones pasadas de cristianos. Pero la Biblia no debe de ser evaluada en base a lo que otros han dicho. Debemos evaluar lo que otros han dicho a la luz de la Biblia, no al revés. Espero y oro para que seas de aquellos que ven que la Biblia está por encima de nosotros. Hace unos años me invitaron a predicar a una conferencia para pastores en India. Trabajé con un traductor y estaba haciendo mi mejor esfuerzo para comunicarme con gestos y palabras, pero en un punto estaba exhortando a los hermanos a vivir y a predicar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y levanté la Biblia por encima de mi cabeza para ilustrar este punto. Pues el último día de la conferencia, el líder de la conferencia nos pidió que abriéramos nuestras Biblias y las pusiéramos sobre nuestras cabezas y luego nos guió en una oración de compromiso en la que prometimos que seríamos hombres bajo la palabra. Y un amigo tomó esta foto que atesoraré porque captura la vida que quiero vivir y el ministerio que quiero tener. Y captura lo que con todo mi corazón deseo para ti. Hoy te invito a que formes tu convicción sobre las Escrituras delante de Dios. Puede que tengas preguntas, todos las tenemos. Las preguntas nunca terminan.
y algunas no encontrarán respuesta de este lado del cielo. No desperdicies el ministerio que podrías tener. Forma tu convicción sobre las Escrituras delante de Dios hoy. ¿Sabes? Billy Graham nos cuenta cómo lo hizo y cómo transformó su ministerio. Él comenzó seguro de que la Biblia era la palabra de Dios. Luego leyó a algunos autores que no creían esto y tenía un amigo, Chuck Templeton, que le decía que no todo en la Biblia era cierto. Un año, Billy Graham y Chuck Templeton debían hablar en un retiro en las montañas de California. Cuando llegaron, Templeton le dijo: Billy, estás desfasado 50 años. La gente ya no acepta la Biblia como inspirada de la manera en que tú lo haces. Tu fe es demasiado simple. Tu lenguaje está anticuado. Tendrás que aprender la nueva jerga si quieres tener éxito en el ministerio. Pues la directora de la conferencia era una mujer llamada Henrietta Mears. Ella tenía plena confianza en la verdad de la Biblia y mientras Chuck Templeton jalaba a Billy en una dirección, ella lo hacía en la otra dirección. Billy Graham cuenta: me dolía como si estuviera siendo torturado. Y en su autobiografía cuenta que una noche salió al bosque, llegó a un tocón de árbol y se arrodilló con su Biblia frente a él. Oh Dios, dijo, hay muchas cosas en este libro que no entiendo. Hay muchos problemas para los que no tengo solución. No puedo responder algunas de las preguntas que Chuck y otros están planteando. Padre, voy a aceptar esto como tu palabra, por fe. Voy a permitir que la fe vaya más allá de mis preguntas intelectuales y dudas, y creeré que esta es tu palabra inspirada. Este es el testimonio de Billy Graham. Esta es la cita. Cuando me levanté de mis rodillas, esa noche de agosto, mis ojos ardían con lágrimas. Sentí la presencia y el poder de Dios como no lo había sentido en meses. No todas mis preguntas fueron respondidas, pero había cruzado un puente importante. En mi corazón y mente sabía que una batalla espiritual en mi alma había sido librada y ganada. Que esa batalla sea librada y ganada también en tu corazón. Dios habla a través de la Biblia, y si abres la Biblia, Dios hablará a través de ti.